Un Boeing 767 a 12.500 metros de altura. De repente los motores se apagan y todo queda en silencio absoluto. Esto no es ficción. Le ocurrió al vuelo 143 de Air Canada en 1983 y lo que sucedió después desafía toda lógica. Imagina estar en un avión comercial cuando escuchas que los motores dejan de rugir y lo primero que piensas es que todo termina ahí. Pero la realidad es completamente diferente, porque un avión sin combustible no se precipita inmediatamente al suelo. De hecho, se convierte en algo inesperado, un planeador masivo de 100 toneladas que puede seguir volando sin motores durante varios minutos. Incluso puede recorrer distancias impresionantes antes de tocar tierra si el piloto sabe exactamente qué hacer. Cuando los motores de un avión se detienen por falta de combustible, la aeronave no pierde instantáneamente su capacidad de volar. La inercia y el diseño aerodinámico permiten que continúe en el aire descendiendo gradualmente mientras sigue avanzando. Un Boeing 737, por ejemplo, puede planear aproximadamente 3 kilómetros por cada 300 metros de altitud que pierde durante el descenso. Eso significa que desde una altitud de crucero típica de 11.000 metros, teóricamente podría recorrer más de 100 kilómetros antes de aterrizar. El 23 de julio de 1983 el vuelo 143 de Air Canada despegó de Montreal hacia Edmonton con 69 pasajeros a bordo. A mitad del trayecto, sobre la provincia de Manitoba, las alarmas comenzaron a sonar dentro de la cabina. El panel de instrumentos mostró algo que los pilotos, el capitán Bob Pearson y el primer oficial Maurice Quintal, nunca habían visto. Las lecturas de combustible marcaban 0 y segundos después el motor izquierdo se apagó, seguido poco después por el derecho. El avión quedó en silencio absoluto, a más de 12.000 metros de altura, suspendido en el aire sin potencia y sin margen para cometer errores. Lo que había ocurrido era un error de cálculo devastador relacionado con la carga de combustible. Canadá estaba en transición del sistema imperial al sistema métrico y alguien confundió libras con kilogramos al cargar los tanques. El avión tenía menos de la mitad del combustible necesario para completar la ruta con seguridad. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante de esta historia que ha quedado grabada en la aviación para siempre. Bob Pearson era piloto de planeadores en su tiempo libre y conocía perfectamente cómo hacer volar una aeronave sin motor. Sin combustible, los sistemas hidráulicos principales se apagaron y eso cambió por completo la dificultad de controlar el avión. Las superficies de control, como alerones, timón y flaps, normalmente se mueven con presión hidráulica generada por los motores. Sin esa presión, el avión se volvió extremadamente difícil de maniobrar y cada corrección exigía una precisión casi imposible. Pero los ingenieros aeronáuticos siempre piensan en el peor escenario posible y por eso existe un sistema de respaldo crucial. Ese sistema se llama RAT, siglas de Ram Air Turbine, una pequeña turbina que se despliega automáticamente desde la parte inferior del fuselaje. Su función es aprovechar la velocidad del aire que pasa bajo el avión para generar electricidad y presión hidráulica de emergencia. No es suficiente para alimentar todos los sistemas de la aeronave, pero sí mantiene funcionando los controles básicos de vuelo y algunos instrumentos críticos. Es literalmente la diferencia entre conservar cierto control del avión o no tener absolutamente ninguno. Pearson y Quintal entendieron muy rápido que no llegarían a ningún aeropuerto grande dentro del alcance disponible. Buscaron desesperadamente alternativas en el mapa mientras el avión seguía descendiendo sin motor. Entonces Quintal recordó una antigua base militar en Himley, Manitoba, que ahora estaba cerrada y ya no operaba como aeropuerto regular. Esa pista abandonada se convirtió de inmediato en su única opción de supervivencia. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa pista había sido convertida en un circuito de carreras de autos, y que justo ese día había familias y vehículos disfrutando un evento deportivo en la superficie donde planeaban aterrizar. El avión descendía en silencio con una tasa de aproximadamente 600 metros por minuto, mucho más rápida que la de un descenso normal. Los pasajeros comenzaron a notar que algo andaba mal, pero la tripulación mantuvo la calma para evitar el pánico. Pearson ajustaba constantemente el ángulo del avión buscando el equilibrio perfecto entre velocidad y distancia disponible.
Si descendía demasiado inclinado perderían altura demasiado rápido, y si lo hacía demasiado horizontal perderían velocidad hasta entrar en pérdida. Cuando finalmente avistaron la pista de Gimli, apareció un nuevo problema que complicaba todavía más el panorama. Venían demasiado altos y demasiado rápidos para un aterrizaje convencional. En una aproximación normal, los pilotos utilizan los flaps para aumentar la resistencia y reducir la velocidad de manera controlada, pero sin presión hidráulica completa esa opción estaba severamente limitada y había que improvisar otra solución. Entonces Pearson hizo algo que normalmente está prohibido en aviones comerciales, pero que es una maniobra estándar en planeadores. Realizó un slick lateral para perder altitud y velocidad de forma rápida sin salirse del control. Un slick lateral consiste en inclinar el avión hacia un lado mientras se usa el timón en dirección opuesta, creando una posición cruzada. Eso aumenta drásticamente la resistencia al aire y funciona como si se abriera un paracaídas invisible. El avión perdió altitud y velocidad con rapidez mientras se alineaba con la pista que ya estaba llena de personas y vehículos. Los autos en la pista vieron una sombra gigantesca acercarse y salieron disparados hacia los costados. El tren de aterrizaje delantero no se desplegó correctamente por falta de presión hidráulica, lo que añadía aún más peligro al contacto con el suelo. Cuando las ruedas traseras tocaron el asfalto, el morro del avión golpeó la pista con fuerza y levantó una lluvia de chispas. Aún así, el avión siguió deslizándose hasta detenerse completamente, sin incendiarse ni explotar pese a todas las circunstancias extremas. El resultado final fue casi imposible de creer: 0 fatalidades y todos los pasajeros fueron evacuados sanos y salvos. El evento sería conocido mundialmente como el Gimli Glider, una de las historias más extraordinarias de la aviación civil. Pero la historia no terminó allí, porque este incidente transformó profundamente los protocolos de seguridad aérea. ¿Cómo es posible que un avión comercial quede sin combustible en pleno vuelo? La respuesta está en múltiples fallos simultáneos. Y precisamente por eso, las aerolíneas modernas han convertido este tipo de error en algo prácticamente imposible. Hoy en día los aviones calculan el combustible necesario con sistemas redundantes mucho más sofisticados que los de aquella época. Ya no se trata solo de llenar el tanque hasta que parezca suficiente, sino de seguir regulaciones internacionales muy estrictas. Un vuelo debe cargar el combustible necesario para llegar al destino, más combustible adicional para volar hasta un aeropuerto alternativo si fuera necesario. Además, debe llevar una reserva de emergencia de al menos 30 minutos adicionales y combustible para posibles desvíos por clima o tráfico aéreo. Son capas sobre capas de seguridad diseñadas para que una situación como la del vuelo 143 no vuelva a repetirse jamás. Los sensores de combustible en aviones modernos están triplicados y si uno falla todavía hay otros 2 verificando las lecturas. Los sistemas informáticos alertan a los pilotos mucho antes de que exista un riesgo real de quedarse sin reservas suficientes. Las computadoras de vuelo monitorean constantemente el consumo y recalculan si el combustible restante basta para completar la ruta con seguridad. Además, el combustible de aviación es increíblemente denso en energía y los tanques están diseñados con precisión extraordinaria. Un Boeing 787, por ejemplo, puede transportar suficiente combustible para volar más de 14.000 kilómetros sin escalas. Los tanques incluyen deflectores internos que evitan que el combustible se desplace violentamente durante maniobras o turbulencia fuerte. Eso garantiza que los motores siempre tengan acceso al líquido, incluso cuando las reservas son bajas. Lo que casi nadie sabe es que los pilotos entrenan específicamente para escenarios de fallo total de motor en simuladores avanzados. No es solo teoría. Es una práctica repetida una y otra vez hasta que se convierte en una reacción casi instintiva. Los simuladores de vuelo incluyen ejercicios donde ambos motores se apagan y los pilotos deben encontrar rápidamente un lugar seguro para aterrizar. Eso les permite desarrollar la calma y el criterio necesarios para actuar bajo presión extrema. Otro elemento crucial en los aviones modernos es el APU o unidad de potencia auxiliar, ubicada normalmente en la cola del avión.
Este pequeño motor puede generar electricidad y presión hidráulica independientemente de los motores principales si la situación lo requiere. En muchos casos, si los motores fallan, el APU puede arrancar y proporcionar energía suficiente para mantener los sistemas críticos funcionando. Eso les da a los pilotos tiempo adicional para resolver la emergencia de manera más controlada. Desde el incidente de Gimli, solo ha habido un puñado de casos similares en la aviación comercial mundial, y en la mayoría de ellos hubo aterrizajes seguros. En 2001, por ejemplo, un Airbus A330 de Air Transat se quedó sin combustible sobre el Atlántico debido a una fuga. Los pilotos lograron planear más de 100 kilómetros y aterrizar con éxito en las Azores sin que hubiera víctimas. Estos casos excepcionales demuestran que incluso en el peor escenario, la ingeniería y el entrenamiento pueden salvar vidas. La relación de planeo de un avión comercial es sorprendente cuando se analiza con detalle desde el punto de vista aerodinámico. Un Airbus A320 tiene una relación de planeo de aproximadamente 17:1. Eso significa que por cada metro que desciende puede avanzar 17 metros en horizontal antes de tocar tierra. Para ponerlo en perspectiva, si este avión perdiera todos los motores, a 10.000 metros de altitud podría recorrer hasta 170 kilómetros. Eso es más que la distancia entre muchas ciudades importantes y explica por qué perder motores no significa caída inmediata. Todavía existe una ventana real de maniobra si la tripulación actúa correctamente. Los controladores de tráfico aéreo también juegan un papel fundamental cuando se produce una emergencia relacionada con combustible. Tienen protocolos específicos para despejar el espacio aéreo, priorizar el aterrizaje y coordinar con aeropuertos cercanos. Cuando un piloto declara emergencia de combustible, toda la maquinaria aeroportuaria entra en acción en cuestión de segundos. Bomberos, ambulancias, equipos de rescate y personal de apoyo se preparan para maximizar las posibilidades de un buen resultado. Existe además una diferencia crucial entre declarar mínimo de combustible y declarar una emergencia de combustible real. Cuando un piloto reporta mínimo de combustible, está avisando que no puede aceptar más demoras, pero aún conserva reservas reglamentarias. La emergencia de combustible ocurre cuando lo restante ya no garantiza llegar al destino con las reservas exigidas por normativa. Esa distinción salva vidas porque permite a los controladores reaccionar antes de que la situación sea crítica. Los tanques de combustible de un avión tampoco están reunidos en un solo depósito gigantesco en el centro del fuselaje. Están distribuidos estratégicamente para mantener el equilibrio y el centro de gravedad dentro de los márgenes correctos. Un Boeing 747, por ejemplo, tiene tanques en las alas, en el fuselaje central e incluso en el estabilizador horizontal de la cola. A medida que se consume combustible, sistemas automatizados transfieren líquido entre tanques para mantener el balance óptimo. Pero hay algo aún más fascinante sobre la aerodinámica del planeo cuando un avión pierde completamente la potencia. Los pilotos deben buscar la velocidad óptima de planeo, una especie de punto dulce aerodinámico. Si vuelan demasiado lento, el avión entra en pérdida y cae abruptamente sin sustentación suficiente. Si vuelan demasiado rápido, la resistencia aumenta y pierden distancia horizontal valiosa. Para la mayoría de los jets comerciales, esa velocidad óptima se encuentra entre 250 y 280 nudos, dependiendo del peso y la configuración. Mantener ese rango puede marcar la diferencia entre alcanzar una pista o quedarse corto por pocos kilómetros. La historia de Bob Pearson después del incidente también resulta notable por la serenidad con la que interpretó todo lo ocurrido. Siguió volando para Air Canada hasta su jubilación en 1995 y nunca volvió a experimentar una situación similar. En entrevistas posteriores, Pearson siempre insistió en que el éxito del aterrizaje fue producto del trabajo en equipo. Su experiencia con planeadores, el conocimiento local de Quintal y la profesionalidad de la tripulación fueron decisivos. El avión del Gimli Glider, con matrícula Segaun, fue reparado y volvió al servicio pese a todo lo que había vivido. Voló 25 años más antes de ser retirado definitivamente en 2008. Partes de este avión histórico se exhiben hoy en museos de aviación en Canadá, recordando uno de los incidentes más extraordinarios jamás vividos.
y también recordando cuánto se puede lograr cuando la técnica, la calma y la experiencia se combinan en el momento exacto. Los fabricantes de aviones aprendieron lecciones valiosísimas de aquel episodio y reforzaron todavía más sus sistemas de seguridad. Boeing y Airbus implementaron sistemas de monitoreo de combustible mucho más sofisticados y redundantes. Los nuevos aviones incorporan alertas visuales y auditivas que se activan mucho antes de que el combustible llegue a niveles críticos. Los pilotos reciben información constante sobre consumo, combustible restante y tiempo estimado con las reservas actuales. Las aerolíneas también reforzaron los procedimientos de carga de combustible con verificaciones cruzadas más estrictas entre distintas partes. Ahora existe una triple comprobación entre personal de tierra, pilotos y sistemas automatizados antes del despegue. Ese sistema de verificación múltiple ha demostrado ser prácticamente infalible en comparación con los estándares de hace décadas. Y además, hoy existe otra capa adicional de seguridad que antes no estaba disponible. La tecnología satelital moderna permite que los aviones transmitan constantemente posición, altitud, velocidad y datos de sistemas hacia tierra. Eso incluye información detallada sobre combustible y desempeño general de la aeronave. Si los algoritmos detectan un consumo anómalo o una discrepancia en las lecturas, pueden alertar a los pilotos de inmediato, incluso antes de que ellos mismos noten el problema en la cabina. La aviación comercial es hoy el medio de transporte más seguro que existe precisamente porque cada fallo se estudia hasta el detalle más pequeño. Cada incidente, cada error y cada anomalía se convierten en una lección que mejora todos los sistemas futuros. El Himmler Glider no es solo una historia de supervivencia ni una anécdota impresionante de pilotos extraordinarios. Es también un testimonio del ingenio humano y de la capacidad de mantener la calma bajo una presión extrema. Ahora te toca a ti responder. ¿Te subirías a un avión sabiendo que incluso sin motores puede aterrizar de forma segura? ¿O este tipo de historias te generan más confianza o más nervios al momento de volar? Déjamelo en los comentarios.